Y vamos a uno de los temas de la semana, una pelea familiar, como allí veíamos en la barrida, Echeverre versus Echeverre, pero que tiene alcance nacional. Dolores Echeverre frente a lo que dice Luis Echeverre. Luis Echeverre fue ministro de Agricultura en el gobierno de Mauricio Macri, antes presidente de la Sociedad Rural. Dolores Echeverre, para poner en contexto rápidamente, denunció la movilización orquestada por su hermano para desalojarla del predio, del campo de Entre Ríos donde vive. Allí lo objetivo, allí lo que ha sucedido. Vamos a compartir primero, antes de que Néstor Espósito nos dé precisiones de cómo está la causa, de qué es lo que aduce cada uno y cuál es lo más parecido a la verdad. Vamos a compartir lo que sucedió en la última madrugada, en la cual Dolores Echeverre se acercó a las puertas del predio para dialogar con patrones rurales que habían sido convocados en su momento por Luis Echeverre, y se dio esta situación, este diálogo. En nombre de los dueños del campo a pedirle... ¿Quiénes son para ustedes los dueños del campo? ¿Usted me viene a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Discúlpeme, yo a usted no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora... ¿Pero usted está amenazando? Bueno, no. ¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Dígame, ¿qué necesita? Que se retiren, Que señora. se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema. Es el momento, ¿Hay porque alguno? después van... Mire, señores, yo hablo con el expediente. Nos encontramos en tribunales. Gracias. Yo no voy a arreglar en negro acá nada. Gracias, señora. Hasta luego. En segundo vamos a hablar nada menos que con Dolores Echeverre. Néstor, contanos, para seguir introduciendo, cómo está dicho expediente. ¿Qué dice la justicia? ¿Hubo una audición entre las partes? Contanos en este momento cómo el estado de situación. Básicamente, más allá de la intención que ha tenido por parte del hermano de Dolores de producir el desalojo por una vía judicial, esa vía judicial todavía no se ha concretado. Ayer el juez Raúl Flores había abierto una instancia de presentación de documentación que vencía hoy a las 12. Cada una de las partes llevó sus argumentos ante el juez y la decisión de desalojo judicial todavía no se ha tomado y tampoco se ha concretado. Cuando hay una situación de esta naturaleza, no puede ir alguien a patotear a decir los voy a sacar a los tiros, porque esto no es lo que corresponde y porque está fuera de la ley. Ayer hubo un momento determinado en que cuando se producía esta suerte de visita para pedirle de buenas maneras a Dolores Echeverre que se retirara de allí, estaban acompañados de efectivos de la policía de la provincia de Entre Ríos y le iban a ofrecer una suerte de salvoconducto, algo que pasa en los conflictos bélicos, para que pudieran abandonar la provincia, no ya la estancia, sin sufrir ningún tipo de perjuicio, lo cual huele y se parece bastante a una amenaza. Saludemos entonces a Dolores Echeverre. Dolores, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué conclusión o qué resumen nos das, sobre todo de estas imágenes que veíamos? Fue a la madrugada, ¿verdad? No, a la madrugada no, pero sí bien entrada a la noche, ¿no? Sí. Bueno, lo que reflejan las imágenes, el primer concepto que me representa una intromisión en mi vida privada de ese tipo, es el del apriete, ¿no? Refleja fehacientemente cómo opera ese tipo de gente. Ellos creen que pueden hacerlo de manera impune, organizar, expulsarme hasta de mi provincia. Porque si no, hay gente nerviosa, como dice este señor, hay gente nerviosa que podría ir más lejos. Es inédito lo que pasó realmente, porque ¿con qué potestad se dirigen a otra persona, en este caso yo, y le indican lo que debe hacer acto seguido? Como por ejemplo dejar mi casa.
gente que no conozco tampoco, para que vean el nivel de impunidad. Dolores. Y cómo está construido su imaginario, ¿no? Dolores, su hermano dice que el campo, que el predio, pertenece a una sociedad anónima de la cual usted no es parte. ¿Usted qué dice? ¿Cuál es su argumento, su realidad? Bien, esta sociedad anónima también fue constituida de manera fraudulenta. Así que nos vamos a remontar a los primeros papeles en esta investigación. También fue constituida en oscuridad. Los documentos de la constitución de esta sociedad que estamos hablando son fraguados y ya están presentados también en la justicia. Señora, buenas noches, cuando un padre fallece y se produce el derecho sucesorio, todos los hijos heredan por partes iguales. ¿Por qué usted no es heredera y sus hermanos sí? ¿Cuál es el argumento que esgrimen para decir esto? Es una cultura, es la cultura del descarte. Ellos ya toman previamente, o sea, toman de facto los derechos de una mujer en este tipo de cultura. Ellos ya descartan que es una parte de su administración consiste en descartar a la mujer de la familia o a las mujeres de la familia. Así que es como una ficha fácil, una jugada fácil, que en este caso se equivocaron. Pero me imagino que ustedes tienen historias compartidas, una infancia en común, tienen recuerdos, tienen familia, tienen lazos de sangre. ¿Por qué pasa esto? Y yo creo que, reitero, es una cultura, y si te estás refiriendo a que por qué pasa esto, a que la decisión que yo tomo de no participar en una asociación ilícita, y bueno, porque no soy como ellos. El hecho de pertenecer a un mismo grupo familiar no significa que uno tiene que acatar sus órdenes o sus formas de actuar, en este caso, ante lo legal, ¿no? Que es lo que todo el tiempo manipulan. ¿Usted, Dolores, confirma que sigue siendo su intención donar la parte del predio que le corresponda o una parte del predio que le corresponda al proyecto Artigas de Juan Grabois? Ya lo doné. Ya lo donó. Ya lo doné y ya estamos actuando a partir de esa donación. Ya lo hemos puesto en marcha, es una realidad. Lo que pasa es que se ve solamente o se publica solamente la acción, ¿no? Pero acá estamos trabajando. Convivimos de una manera lindísima. Tienen personas de todas partes del país, no solamente a solidarizarse, sino también a traer sus ideas, a presentar sus proyectos. Es lindísimo ver cómo se forman los grupos, en cuales coinciden en producción o no, intercambiando información, capacitándose, porque también hacemos seminarios de capacitación. Estamos en paz, estamos bien. ¿Por qué les molesta o por qué molesta tanto que haya un grupo determinado en el que elegimos libremente asociarnos para producir de manera sana y para respetarnos unos a otros y para que trabajemos por alcanzar la soberanía alimentaria? Señora, sus hermanos tienen, y lo han manifestado así, la intención de desalojarla de allí. Hay una vía judicial en la que eventualmente podrían resolver desalojarla, pero también hay otra vía de hecho. Hay gente ahí diciendo incluso públicamente que está dispuesta a ir armada. ¿Usted aceptaría una decisión judicial contraria en este peor escenario, pero está dispuesta a resistir una invasión que no tuviera un respaldo judicial? A ver, yo soy muy rigurosa con los pasos jurídicos, con los pasos, o sea, con los pasos que es la justicia. No me voy a adelantar, ¿no es cierto?, o voy a tratar de imaginar qué
cuáles son los próximos pasos que va a decidir un juez. Pero lo concreto es que no estoy en mi casa. Y no hay, a ver, ¿qué me puede impedir que? Y vamos a los hechos concretos. Ayer, uno de los jueces que actúan en esta causa, que es múltiple, ¿qué fue lo que hizo primero? Fue al expediente para comprobar, para corroborar si esta sucesión está, en qué estado está esta sucesión, en qué estado está indivisa. Eso es lo concreto. No hay partición. Si no hay partición, no ha sido adjudicado nada a nadie del acervo hereditario. Entonces, de la misma manera que yo estoy aquí, también, por ejemplo, Luis Miguel Echeverre está en su casa. No es su casa porque su casa pertenece a la sucesión. Y yo no lo molesto cuando está en su casa. Él, por ejemplo, hace 11 años que vive en una casa de la sucesión. No tiene escritura de esa casa que diga que esa casa es suya, porque la sucesión está indivisa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un inventario. ¿Qué tenemos que hacer? Rendición de cuentas de 11 años de administración ininterrumpida, del que yo he impugnado todos los balances. Ellos han administrado con documentos fraguados, me han falsificado la firma. Señora, a partir de una falsificación de una firma para adelante, todo es nulo. Esto quiere decir, Mercedes, esto quiere decir que la casa en la que usted está en este momento también es de sus hermanos, pero la casa en la que viven sus hermanos también es suya. Absolutamente. Bien. Absolutamente. El mismo derecho que yo tengo de estar acá donde estoy lo tiene él, y yo también tengo el mismo derecho de estar en su casa. Vamos a hablar técnicamente. Entonces, el análisis tiene lo indiviso de la sucesión. Significa que uno y otro puede estar a derecho en cualquiera de los, en este caso, inmuebles que pertenecen a la sucesión. Dolores. Eso es lo que entendió el juez. Dolores. Y lo que entiende la ley también. Está claro. Dolores, gracias por estos minutos y la seguiremos, obviamente. Hablaremos con usted próximamente, No. ¿sí? Dolores Echeverre, aquí en Televisión Pública Noticias. ¿Qué es lo que dice la justicia hoy sobre este predio, sobre el predio que está en discusión? Bien dice Dolores, quizá habría que hablar de otros, quizá donde está viviendo Luis Echeverre. Estamos en el momento en que el juez analiza la prueba para ver quién de los dos tiene razón o si todos tienen razón, y en tal caso es muy probable que busque por la vía de la conciliación evitar que el conflicto escale, que el conflicto intrafamiliar escale y trascienda de ese núcleo marco familiar a una situación política, claro, que ya está instalada. Digo. Sí, de hecho, cuando aparecen frente a la tranquera un grupo de vecinos de campo acompañados con la policía, ya hay un conflicto que roza lo institucional. Y en esta situación, en este estado, ¿se puede donar una parte del predio, como ya asegura Dolores haber hecho, o tiene todavía que haber una resolución de la justicia para disponer de lo que Dolores cree propio? Obviamente. El derecho sucesorio en ese punto es muy complejo y tiene vertientes por todas partes. Hay que ver cómo está subdividido. Nos decía la hermana de los Echeverre en este momento que no hay una división de lo que le corresponde a cada uno, de manera tal que si no hay una división, la forma en que se anticipa la donación de la herencia es muy compleja y solo puede resolverla un juez. Por eso es que la causa está en manos de la justicia y es ahí donde debe resolverse. Interesante para cerrar una parte del diálogo, cuando aquellos que se habían acercado a la tranquera le ofrecían una salida pacífica y la respuesta fue como pacífica. ¿Qué otro tipo de salida puede haber? Gracias, Néstor.